Hay lugares donde el aplauso se queda grabado en las paredes y la tragedia nunca baja del escenario. En este episodio de Escenarios del Horror, recorremos tres de los recintos más emblemáticos de México para descubrir que cuando las luces se apagan, comienza la verdadera función. Desde los hilos de sombra en las profundidades de Guanajuato, hasta el celuloide que devora recuerdos en la CDMX y la Sinfonía de Cera en Yucatán. Prepárate, porque hoy tú eres el protagonista. Advertencia. Si asistes a una función y notas que una de las estatuas del palco te sigue con la mirada, o si escuchas un susurro desde la fosa del apuntador, levántate y vete. El teatro ya decidió que eres el reemplazo perfecto para su elenco de sombras. Relato 1. El apuntador de las sombras. Entrañas del Teatro Juárez, Guanajuato. El Teatro Juárez es la joya de Guanajuato, pero sus cimientos descansan sobre lo que alguna vez fue un convento y antes de eso, un suelo lleno de túneles mineros. Un joven tramoyista, encargado de la iluminación, bajó a la fosa del apuntador, ese pequeño espacio oculto al pie del escenario, para recuperar una herramienta. Al entrar, notó que el espacio era mucho más profundo de lo que sugerían los planos. Mientras gateaba, escuchó un susurro rítmico, como alguien dictando líneas de una obra en un idioma que mezclaba el latín con el náhuatl. Al encender su lámpara, vio a un hombre sentado en un banco de madera podrida. No tenía piel, solo músculos expuestos que vibraban al hablar. El hombre sostenía un guión hecho de piel humana. El tramoyista intentó subir, pero sintió que unos hilos invisibles se enganchaban a sus articulaciones, como si fuera una marioneta. El apuntador levantó la vista y le dijo: «La obra de hoy requiere un sacrificio real, y tú tienes los movimientos perfectos». El joven sintió que su cuerpo ya no le obedecía. Sus piernas empezaron a bailar un vals frenético, mientras sus huesos crujían bajo la tensión de los hilos de sombra. El tramoyista, suspendido por esos hilos de sombra que nacían de la fosa del apuntador, empezó a realizar movimientos imposibles sobre el escenario. Sus rodillas se doblaban hacia atrás y su cuello giraba 180 grados al ritmo de una música que parecía venir de las paredes mismas. Desde la oscuridad de las butacas empezaron a aparecer espectadores, figuras translúcidas vestidas con galas del siglo XIX, cuyos ojos eran simplemente agujeros negros que supuraban brea. El apuntador emergió de su escondite, arrastrándose como un insecto, y empezó a coser los hilos de sombra directamente a los tendones del joven usando una aguja de hueso. El público ha esperado 100 años por un acto final, y tú tienes la flexibilidad de un condenado, siseó. El tramoyista, con las cuerdas vocales vibrando por la tensión, empezó a emitir un canto que no era suyo, sino una frecuencia que empezó a agrietar el mármol del teatro. Cada nota que alcanzaba le arrancaba un diente, los cuales caían al suelo del escenario, convirtiéndose en perlas blancas que los espectadores fantasmales se apresuraban a recoger con avidez. El tramoyista ya no sentía dolor. Sus nervios se habían transformado en cuerdas de cáñamo y su piel se había endurecido hasta adquirir la textura del cedro barnizado. El apuntador dio 3 golpes secos en el suelo con su bastón de hueso, señalando el final de la obra. En ese instante, las trampillas del escenario se abrieron, pero no revelaron el sótano, sino un vacío infinito lleno de las manos de todos los actores que habían fracasado en ese escenario durante siglos.
El joven fue bajado lentamente hacia el abismo. Sus amigos nunca lo encontraron, pero los guías del Teatro Juárez ahora cuentan que en las noches de silencio total se escucha un crujido de madera en la fosa del apuntador. Se dice que el teatro tiene un nuevo maestro de marionetas que desde la oscuridad mueve los cables de las luces para que parezcan ojos que parpadean. Si visitas el Juárez y sientes que tus pies se mueven al ritmo de una música que nadie más oye, sal inmediatamente. El apuntador ha decidido que tú serás el coprotagonista de la próxima temporada. Relato 2. La pantalla de los suspiros. Cine Ópera. CDMX. El cine ópera era el palacio del séptimo arte, pero hoy es una cáscara de mármol y moho. Una fotógrafa de moda logró entrar legalmente para una sesión editorial. Mientras preparaba las luces en la platea, la enorme pantalla de tela, desgarrada por el tiempo, empezó a ondularse sin que hubiera ráfagas de viento. De repente, el proyector original, que no tiene lámpara ni conexión eléctrica, se encendió, proyectando una luz sepia sobre la tela. La imagen no era una película conocida, era una grabación de la propia fotógrafa entrando al cine esa misma tarde. Pero en la pantalla, ella no estaba sola. Una figura alta, vestida con un abrigo largo y sombrero de copa, caminaba justo detrás de ella en el video. La fotógrafa miró a su alrededor y no vio a nadie, pero al volver a la pantalla, vio cómo la figura de negro la alcanzaba en la filmación y le ponía las manos en el cuello. En ese instante, la mujer sintió una presión gélida en su garganta real y sus pulmones empezaron a llenarse de polvo de celuloide. Las estatuas de las musas en la fachada del cine empezaron a girar sus cabezas hacia adentro, bloqueando las salidas con sus cuerpos de piedra. La fotógrafa, luchando por respirar mientras el polvo de celuloide inundaba sus pulmones, vio cómo la imagen en la pantalla cambiaba de nuevo. Ahora, la película mostraba su propio cadáver siendo arrastrado hacia el sótano del cine por la figura del sombrero de copa. En el mundo real, las butacas de madera empezaron a cerrarse solas, atrapando sus piernas como si fueran mandíbulas. La figura de negro salió de la pantalla. No era una sombra, sino una masa de cintas de película de 35 milímetros que formaban un cuerpo humanoide. El proyector empezó a girar tan rápido que el calor derritió el aire. La fotógrafa sintió que sus recuerdos, su infancia, su primer beso, su nombre, estaban siendo proyectados en las paredes del cine. La entidad de celuloide se acercó y empezó a envolverla con las cintas calientes, quemando su piel y grabando en ella las escenas de películas de terror que nunca se estrenaron. Ella ya no era una mujer, se estaba convirtiendo en el negativo de una historia que el cine ópera se negaba a dejar morir. La fotógrafa fue completamente envuelta por las cintas de celuloide. Su conciencia fue succionada por el lente del proyector y proyectada por última vez sobre la pantalla desgarrada. En un destello de luz blanca, su cuerpo físico desapareció de la platea, dejando solo su cámara fotográfica tirada en el suelo, fundida y quemada. Semanas después, un guardia del cine ópera juró haber visto una nueva figura en los murales Art Deco del vestíbulo, una mujer con una cámara de piedra atrapada en un eterno grito de celuloide. Hoy, si logras entrar a las ruinas del ópera y te quedas en silencio en la fila G,
verás que la pantalla empieza a brillar con una luz tenue. No es una película, es ella, intentando fotografiar a los vivos desde el otro lado del proyector. Si llegas a ver un destello de flash en la oscuridad, no sonrías. Tu imagen acaba de ser capturada para formar parte del elenco de sombras que habitan el cine para siempre. Relato 3. El último acto de la diva. Teatro Peón Contreras, Mérida. En el corazón de Mérida, el Peón Contreras guarda el eco de una soprano que perdió la voz y la cordura en el escenario. Un historiador de arte se quedó encerrado tras una investigación nocturna en el archivo del teatro. Al salir al palco principal, vio que el escenario estaba iluminado por cientos de velas que olían a miel y flores muertas. Una mujer con un vestido de seda blanca, manchado de lo que parecía vino tinto, estaba de pie frente al foso de la orquesta. Ella no cantaba, emitía un sonido de cristales rompiéndose que hacía que las lámparas de cristal del techo vibraran peligrosamente. El historiador intentó llamarla, pero al hacerlo, la mujer se giró y él vio que su rostro era un espejo roto que reflejaba todas las muertes que habían ocurrido en la ciudad ese año. Ella le extendió una partitura en blanco y con una voz que sonaba como 1000 personas llorando a la vez, le dijo: «Si no puedes escribir la nota que me falta, te convertirás en el eco de mi silencio». El hombre sintió que su propia voz se desvanecía, sus cuerdas vocales se tensaron hasta romperse, convirtiéndose en el primer instrumento de una orquesta de fantasmas. En Mérida, el historiador intentó gritar, pero de su garganta solo brotó un hilo de sangre negra que formaba notas musicales en el aire. La diva del espejo roto comenzó a bailar alrededor de él, y con cada giro, las lámparas de cristal del techo descendían unos centímetros, como una guillotina de luz. Las velas que iluminaban el escenario empezaron a derretirse, pero la cera no caía al suelo, sino que subía por las piernas del hombre, inmovilizándolo en un pedestal de parafina. «Escribe el final», ordenó la diva, entregándole una pluma hecha con un hueso de su propia ala, pues de su espalda empezaban a brotar plumas de cuervo. El historiador, en un acto de desesperación, usó su propia sangre para llenar la partitura, pero las notas se movían solas, transformándose en gusanos que devoraban el papel. Entendió entonces la maldición. El teatro no quería una obra terminada, quería un compositor eterno que sufriera el bloqueo creativo por siempre. Las paredes del Peón Contreras empezaron a cerrarse, reduciendo el escenario a un ataúd de terciopelo rojo, donde él sería el único músico de una diva que nunca deja de ensayar. La cera de las velas terminó de cubrir al historiador hasta convertirlo en una estatua de parafina blanca en el centro del palco principal. La diva de cristal soltó una última nota, tan aguda que todas las bombillas del teatro estallaron al mismo tiempo. En la oscuridad total, ella recuperó su voz de seda y se desvaneció, dejando al hombre atrapado en su prisión de cera. El teatro fue remodelado, pero la estatua del historiador nunca pudo ser movida. Pesaba como si estuviera hecha de plomo y sangre. Ahora es parte de la decoración del Peón Contreras. Los directores de orquesta dicen que a veces la estatua sangra tinta por los ojos cuando la música es mediocre, como si el historiador siguiera intentando corregir la partitura de la eternidad. Si durante un concierto en Mérida sientes que un frío de cera te recorre la espalda, es que la diva ha vuelto por su músico, y tú podrías ser el siguiente en convertirte en una decoración silenciosa del gran escenario. Conclusión de la serie.
telón de sombras. Los teatros y cines de México no son solo edificios, son archivos de emociones humanas que el tiempo se niega a borrar. Cuando las luces se apagan y el público se va, los escenarios se quedan despiertos, ensayando para una función que no tiene fin. ¿Cuál de estos teatros te da más miedo visitar? Déjanos tu historia en los comentarios. Suscríbete para nuestro próximo viaje por las carreteras del infierno.